Hola a todos y bienvenidos a este seminario sobre tos crónica. Soy Bernardino Alcázar Navarrete, soy jefe de sección de neumología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada. Soy también profesor de la Universidad de Granada, del Departamento de Medicina. Y bueno, pues en los próximos minutos vamos a intentar compartir para vosotros, para gente que puede tener interés en enfermedades respiratorias o que tiene algún familiar con alguna enfermedad respiratoria, el concepto de tos crónica. Eh, y tal vez lo primero sea decir que es la tos, porque la tos no es nada malo, toser no es malo, es un mecanismo natural de defensa del cuerpo humano. Normalmente se produce cuando el sistema respiratorio necesita expulsar sustancias que considera que son irritantes, por ejemplo, también para expulsar el moco o para defendernos frente a gérmenes, partículas extrañas. Por ejemplo, uno inhala polvo y para defenderse de esa inhalación del polvo, que el polvo no llegue a la parte más profunda del aparato respiratorio, el cuerpo humano tiene diseñado el mecanismo de la tos, ¿vale? La tos en sí no es un problema siempre que sea de forma ocasional, pero ahora sí, hay momentos en los que esto pasa de ser un mecanismo de defensa a una señal de que algo está pasando en el aparato respiratorio normalmente y que puede llegar a afectar la calidad de vida. Por tanto, el concepto de la tos como algo malo no deberíamos de tenerlo, es un mecanismo de defensa natural de nuestro sistema respiratorio y solo cuando es persistente puede ser una señal de que algo no está bien en el cuerpo humano. Dentro de la tos tenemos diferentes tipos. Ahora después tal vez lo comentaremos más, pero sobre todo en este seminario nos vamos a centrar mucho en la tos crónica. La tos crónica no es un síntoma, sino que probablemente el desarrollo que hemos tenido en los últimos años nos llega a decir que es en sí una enfermedad. Pero en general definimos la tos crónica como aquella que persiste durante más de 8 semanas. Muchas veces los pacientes nos comentan que ha tenido un cuadro que ha estado tosiendo durante un mes. Y probablemente cualquier médico te diga, bueno, espera. Espera porque habitualmente la mayoría de los cuadros de tos se resuelven en ese tiempo, más o menos. Suele ser muy frecuente este tipo de consulta, por ejemplo, durante los meses de invierno después de una infección respiratoria, ¿vale? Nosotros realmente nos ponemos en marcha a la hora de investigar si está pasando algo cuando el paciente nos comenta que lleva más de 8 semanas con este tipo de síntomas. Como digo, ya puede estar indicando que está pasando algo y por tanto necesita una evaluación médica un poco más profunda. Como decía, esto lo hacemos porque queremos diferenciar, digamos, tres tipos de toses. La más frecuente es la tos aguda. Tienes un proceso, un resfriado, un virus respiratorio muy típico en enero, etcétera, y tienes tos que dura menos de 3 semanas. Normalmente el cuerpo lo va a hacer, o sea, es simplemente un mecanismo normal del cuerpo humano frente a un episodio de una infección respiratoria y por tanto no hay que darle mucha más preocupación. Después hablamos también de una tos subaguda, aquella que dura entre 3 y 8 semanas, que muchas veces suele ser resultado de algún proceso que no se ha terminado de controlar. Por ejemplo, una infección de la gripe necesita que la vía aérea se reepitelice y que aparezcan otra vez las células normales que están en la vía aérea después de una infección y normalmente nosotros tampoco le prestamos mucha atención o les decimos a la gente que espere, porque habitualmente sabemos que estos procesos en ese plazo de tiempo van a ir mejorando progresivamente. Y por último está la tos que dura más de 8 semanas y en la que sí es necesario hacer más investigaciones, hay que mirar cuál es la causa que lo está produciendo eh, porque en base a la causa también el tratamiento va a ser enfocado hacia una parte u otra. En general, para los procesos de tos aguda o tos subaguda, lo único que recomendamos son
tratamientos que diríamos sintomáticos, ¿vale? Como por ejemplo jarabes de codeína, etcétera, que serían los, digamos, medicamentos que normalmente empleamos cuando una persona nos cuenta tos, sobre todo si es una tos que le está molestando, aunque lleve menos de 3 semanas, pero le está molestando, por ejemplo, o interfiriéndole en el sueño. Y aquí viene la gran cuestión. Cuando uno tiene ya una tos que persiste en el tiempo, ¿cuáles son las causas más frecuentes de tos crónica? En general, sabemos que cuando una persona tose durante más de 8 semanas, y entraría dentro de lo que conocemos como tos crónica, hay que investigar normalmente 4 situaciones. La primera es el uso de IECAs, inhibidores de la enzima de la angiotensina, enzima convertidora de la angiotensina, perdón, que son unos tratamientos, unas pastillas que habitualmente se utilizan para tratar la hipertensión arterial. Son pastillas o fármacos que normalmente terminan con su principio activo termina con un PRIL, ¿vale? Y entonces pues hay distintos fármacos, enalapril, captopril, etcétera, medicamentos que empleamos de forma comúnmente o de forma común para tratar la hipertensión arterial y que producen tos como efecto secundario. Muchas veces nos preguntan los pacientes que llevan tomándolo toda la vida, pero que la tos lo han tenido ahora. Realmente este tipo de fármacos lo que hacen es que ante cualquier estímulo que produce tos, son capaces de incrementar la tos que va a presentar esa persona. Y por tanto, si una persona tiene tos, nos da igual el proceso por el que inicialmente haya aparecido y es una tos que persiste en el tiempo y esta persona está tomando este tipo de tratamientos, la primera recomendación siempre es esto suspéndelo, o suspéndelo o cámbialo por otro fármaco que no produzca tos, que hay distintos fármacos antihipertensivos que no producen tos, y darle un tiempo. Normalmente le decimos a la gente que espere al menos 8 semanas también para ver si mejora. Y habitualmente la mayoría de los casos ya suele mejorar solamente con suspender este tratamiento o cambiarlo por otro tipo de fármaco antihipertensivo. Después tenemos en orden de frecuencia también el goteo nasal posterior. Secreciones que se acumulan en la zona de la nariz y que en vez de salir hacia adelante por los orificios nasales, caen hacia la faringe y la laringe, produciendo cuadros de tos. Habitualmente son personas que tienen antecedentes o pacientes que tienen antecedentes de sinusitis, rinosinusitis, etcétera. El tratamiento de este tipo de situaciones implica básicamente utilizar o bien corticoides nasales o bien descongestionantes nasales, antihistamínicos de aplicación nasal o sistémica, que normalmente suelen mejorar también el cuadro de tos. Después está el reflujo gastroesofágico y esta es una situación bastante común, yo diría también, sobre todo porque no necesariamente tienes que notarte ardores, síntomas digestivos para pensar que la causa de la tos es reflujo gastroesofágico. Los médicos habitualmente preguntamos acerca de síntomas, ardores, digestiones pesadas, etcétera, sensación de que te viene el contenido del estómago a la garganta, especialmente por la noche. Pueden también acompañarse de síntomas respiratorios, como aparte de la tos, como ruido en el pecho, dificultad para respirar. Y aquí tal vez entran en su tratamiento medidas generales que son medidas que decimos nosotros higiénico-dietéticas, o sea, dormir con el cabecero de la cama incorporado, utilizar o tomar comidas que no sean demasiado picantes, que tengan poca grasa, evitar las especias y sobre todo que la cena se adelante mucho en el tiempo para facilitar el vaciamiento gástrico. Y por último, una de las causas más frecuentes también de tos crónica es el asma bronquial. Y es esto por lo que muchas veces los pacientes son referidos inicialmente a una consulta de neumología, sobre todo cuando el cuadro es crónico, persiste en el tiempo y no mejora con un tratamiento empírico. El asma bronquial, que bueno, muchos de vosotros conocéis, suelen ser cuadros repetidos
de tos con dificultad respiratoria y ruidos torácicos, especialmente lo que conocemos como sibilancias o silbidos en el pecho. Suele venir en forma de ataques, síntomas que no son persistentes en el tiempo, sino que aparecen, pueden desaparecer, pueden volver. Hay otros pacientes que los tienen de forma persistente y aquí el tratamiento suele ser fármaco inhalado, ya sea corticoides inhalados o fármacos con asociaciones de corticoides y broncodilatadores. Por tanto, inicialmente, cuando alguien tiene tos crónica, los cuatro aspectos iniciales van a ir muy enfocados a esto. ¿Qué cosas recomiendo yo como neumólogo? Que cuando alguno de vosotros, si tiene un cuadro de tos crónica, vayáis al médico y le contéis qué es lo que os pasa, cosas que vamos a intentar preguntar los médicos y que vamos a intentar que nos contéis. Por supuesto, el tabaco. O sea, si una persona fuma, hay que pensar que la causa de que tenga tos es que tenga tabaco, o sea, o que sea fumador, ¿vale? Por supuesto, vamos a preguntaros cuánto tiempo lleváis con la tos y si se ha repetido o no este episodio. A veces la persona dice, he tenido un episodio de tos, me ha durado 4 semanas, pero es que tuve otro hace 3 años. O hace 2 meses he estado con tos otra vez. Después he tenido un momento en que mejoraba y después ha vuelto a aparecer. Importante, por supuesto, tal y como hemos comentado, la historia de tratamientos antihipertensivos. Se está tomando tratamientos para la tensión, ¿cómo se llaman? Si no sabes cómo se llaman, al menos recuerda si terminan en tril, porque eso ya nos va a decir que es un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿no? Después, desencadenantes. O sea, ¿qué lo desencadena? Si lo desencadena el frío, estar con animales en una casa, si lo desencadena el esfuerzo, la risa. Estos dos últimos, por ejemplo, nos van a indicar que esa persona puede tener asma bronquial. Síntomas respiratorios acompañantes. Si tienes dificultad para respirar, si tienes sibilancias o ruidos torácicos, si tienes expectoración, etcétera. Y después el impacto en la vida normal. O sea, puedes tener solamente tos y ataques de tos de forma continua, aunque no tengas ningún otro síntoma respiratorio. Si le estás diciendo a tu médico, es que me impide dormir, no puedo hacer una vida social de forma habitual, hace que se me escape, por ejemplo, la orina. Oye, pues eso ya un médico le debe de llevar a decir, oye, esto merece la pena investigarlo, mirarlo con profundidad, saber bien exactamente qué hacer para que mejore. Por tanto, yo diría que en cuanto a mis consejos sería qué cosas básicas, todas estas habría que comentarlas y si el médico no te ha hecho una pregunta enfocada a eso, comentárselo también, ¿vale? ¿Cuándo debes consultar con el médico? Aquí sí que esto es importante porque la tos, como decía, tal vez lo primero sería la duración. Si el proceso dura más de 8 semanas, debes consultarlo con tu médico. Yo te diría que hasta entonces, pues bueno, simplemente espera un poco, probablemente va a mejorar, sin que haga nada, sin que tomes nada, sin que hagas nada, va a ir mejorando progresivamente en el tiempo. Segundo, síntomas de alarma. Síntomas de alarma, sobre todo, sería la expulsión de sangre con la tos, pérdidas de peso, la aparición de fiebre o la aparición de dificultad para respirar intenso. O sea, si tienes síntomas respiratorios acompañantes o especialmente este tipo de síntomas, sí que deberías consultar a tu médico, aunque no lleves 8 semanas de evolución, ¿no? Y por último, el impacto, ¿no? Cuando interfiere con tu actividad. Llevo 3 años con esta tos. Es leve, pero al final no me deja dormir, me está limitando mis actividades sociales, no puedo ir a misa, no puedo ir al teatro, no puedo ir a una cena, no puedo juntarme con los amigos por esta tos, porque me da vergüenza que la gente me oiga toser. Bueno, pues eso es un motivo como para que consultes con tu médico. Por tanto, yo creo que estos tres estas tres claves: duración, síntomas preocupantes o de alarma y el impacto que hace en tu día a día, debería de llevarte a, a consultar, ¿no?
¿Qué pruebas es probable que realicen en la consulta dependiendo de la disponibilidad? Pero como hemos dicho, si las causas más frecuentes son tres, sobre todo asma, reflujo y goteo nasal, pues probablemente te van a hacer una espirometría. Y bueno, pues ya sabes la espirometría en qué consiste. Es una prueba en la que medimos tu capacidad pulmonar haciendo una maniobra de expiración forzada. Deberían de hacerte una radiografía de tórax, especialmente si además tienes factores de riesgo para desarrollar enfermedades respiratorias, como es, por ejemplo, el tabaquismo. Habitualmente te harán una radiografía de senos paranasales o querrán ver si te han hecho en algún momento una radiografía de senos paranasales, más que nada para ver si tienes sinusitis o patología nasosinusal, pólipos, etcétera, que podría estar influyendo en que desarrollaras un goteo nasal, ¿no? Puede ser que, sobre todo si vas a un otorrino o si te ve otro médico, te envíen al otorrino para que, si sospechan que la causa es un goteo nasal y no termina de mejorar, te hagan una endoscopia nasal. Y por último, también dos casos. Uno es si sospechan que tienes un reflujo gastroesofágico, que se te pueda plantear hacerte o una endoscopia digestiva o bien una prueba de reflujo, que se llama una pH-metría, donde se te mete un catéter por la nariz, te lo dejan colocado en el esófago y estás todo un día con él para medirte cuánto tienes de reflujo. Y por último, también pruebas de alergia, porque si, por ejemplo, tenemos antecedentes de asma o sospecha el médico que pudiéramos tener asma o una rinitis por una exposición alérgica, porque mejora, por ejemplo, perdón, empeora durante los meses de primavera o tienes animales en casa y sospecha que puede haber un mecanismo alérgico, bueno, pues te podrían pedir también este tipo de pruebas. Después se pueden pedir muchas más si no damos con la tecla de qué es lo que pasa y en aquellos casos en los que, como se conoce ahora mismo, una tos crónica de origen desconocido, puede ser que necesites todavía más pruebas complementarias, ¿no? Y en esos casos también, cuando a pesar de un tratamiento dirigido no conseguimos controlar la tos, actualmente también existen fármacos que nos van a ayudar a controlar la tos, sobre todo, como digo, cuando se trata de una tos crónica de origen desconocido. En fin, como recomendaciones finales de tos crónica, yo te diría que no ignores una tos que es persistente, que consultes con profesionales de la salud, con tu médico de atención primaria o que te derive a un médico especialista en atención, o sea, en atención hospitalaria, neumólogo, torrino, digestivo, etcétera. Consulta, como digo, con tu médico. Yo creo que ese sería el gran motivo, sobre todo si tienes llevas más de 8 semanas con un cuadro de tos, ¿no? Después, sé paciente con el tratamiento. Normalmente un cuadro que da tos, sobre todo si es una tos crónica, no va a haber nada que de un día para otro de repente deje de haber tos y este es perfecto. Lo habitual es que la mejoría sea progresiva, aunque no se elimine al 100% inicialmente todo el cuadro. Entonces, muy importante, si es un reflujo, si es un asma, como si es una tos crónica de origen desconocido, que seas paciente con el tratamiento. Poco a poco irás viendo la mejoría y que eso impacte, ¿no? En menos en tu salud, ¿no? Y por último, también registra tus síntomas y compártelo con el médico. O sea, si antes no podías salir a un acto social porque te daba problema o te daba vergüenza tener tos y ahora sí lo puedes hacer, coméntanoslo, porque eso es un motivo para nosotros también de satisfacción y también de conocer que el fármaco que te estamos poniendo o la estrategia que estamos utilizando contigo está siendo exitosa. Y con esto creo que termino. Nada más, daros las gracias por vuestra atención. Espero haber sido corto en el tiempo, pero lo suficientemente extenso para que entendáis qué cosas hay que recordar de la tos crónica. Y estamos abiertos a vuestras preguntas y a vuestras inquietudes acerca de este tema. Un saludo.